Hola, mi nombre es Eduardo Alfaro, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de la carrera de Ciencias Criminológicas. Hoy deseo hablarles acerca de los cuerpos policiales, su marco legal y reglamentario, además de su evolución. La imagen de la policía está relacionada directamente con el desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la criminalidad y la capacidad que tiene la institución policial para enfrentarla. Empiezo por contarles en resumen un poco acerca de la evolución de la policía de Costa Rica, para entender la importancia de la misma y de las leyes que fueron formando y cambiando la policía a través de su historia desde nuestra independencia y hasta la actualidad. Bienvenidos. Para las fechas de independencia de 1821 existía en Costa Rica fuerzas militares de origen colonial. Lo componen en pequeñas partes personas que poseen títulos militares y experiencia de campañas pasadas. La fuerza de la milicia mantenía hombres integrados a estos grupos organizados, pero no de forma permanente, por lo que no eran asalariados, y estos podrían decirse que se incorporan al caso de sufrir una amenaza o un enfrentamiento. Luego de la Constitución de la República Federal Centroamericana, le otorga a cada estado el poder organizar sus propias fuerzas de milicia, por lo que cada estado organiza sus grupos correspondientes. Entre 1821, 1850 y 1860 existe un proceso continuo para centralizar el control de estos grupos milicianos, para evitar la expansión de estos. Tal es el caso de Hojarrás, que llega a mantener 350 hombres en armas, considerando que este lugar no es uno de los más grandes en extensión. Esto se considera una barbaridad debido a que Costa Rica apenas mantenía 60.000 hombres en sus milicias. Entre 1870 y 1900 el ejército de Costa Rica se consolida y se hace más fuerte en comparación con la décadas anteriores. También se incorpora un militar de carrera al poder y se emiten nuevos reglamentos y ordenanzas. Por otro lado, se cuestiona la formación militar y se empieza a escuchar más la figura de educación y que se debería de hacer más gastos en la educación que en la milicia. Posteriormente se da la llamada Guerra de Coto contra los panameños, y de la cual participa los Estados Unidos, abogando resolver las diferencias en Centroamérica por otros medios, y en 1923 es cuando ocurre un tratado de paz para resolver los conflictos. Este tratado se da una reorganización de los ejércitos centroamericanos. Por ejemplo, nuestro país se redujo a 2.000 soldados, aunque en tiempos de paz solo mantenía 500 hombres en armas activos. En ese tratado es importante mencionar que en el artículo 2, lo primordial es que las Fuerzas Armadas de los gobiernos de Centroamérica asuman el mantenimiento del orden público, comprometiéndose a crear una Guardia Nacional que venga a cooperar con los ejércitos actuales y se deba emplear instructores apropiados para aprovechar la experiencia adquirida. Todo esto con el objetivo de cambiar la figura del ejército a un tipo de relación del militar a una fuerza policial. Existió un largo proceso entre 1778 y 1890 en el aspecto militar, pero después de ese tiempo comenzó a decaer por la creación de otras instituciones que cumplen con funciones parecidas al interior del país. Posteriormente esto allana el camino para su abolición en 1948. Para 1948 José Figueres Ferrer procede a abolir el ejército de Costa Rica, pero aún mantiene hombres en armas para su seguridad porque tiene sospechas de un golpe armado que le hacía propinar Calderón Guardia desde Nicaragua, y efectivamente sucedió ese mismo año, a lo cual Figueres respondió con los hombres que tenía a su disposición. Luego se presenta en abril del año de 1949 ante el intento de golpe de Estado por el ministro de Seguridad llamado Edgar Cardona, el cual fue controlado sin mucho contratiempo. En este mismo año se crea la Constitución Política Costarricense y se ratifica la abolición del ejército y se crea la llamada Guardia Civil con funciones más policiales y de control. Se crea el Ministerio de Seguridad y se continúa con el entrenamiento policial. La Escuela Militar de Guadalupe pasa a llamarse Escuela Cívico-Militar. La población continúa llamando a la Guardia Civil Policía Militar, esto debido al entrenamiento de estos recibían, que eran más de tipo militar que policial, inclusive tenían más de carácter represivo que preventivo. Para en el año de 1950 existe en Costa Rica las siguientes policías: Guardia Civil, Policía de Villas y Pueblos, Resguardo Fiscal, la Dirección General de Detectives, Dirección de Investigaciones Criminales.
Para esta época se mantiene algo muy curioso, y es que en los cambios de gobierno los policías salían de sus puestos para que ingresaran nuevos policías. Esto no permitía la profesionalización de estos cuerpos policiales. Pero esto no solo se da en la policía, sino en otros ministerios por favores políticos, y que existía a través de una diferencia entre calderonistas y figueristas. La policía de villas y pueblos pertenece al Ministerio de Gobernación, y en el año de 1961 el ministro Vargas Lleng, ministro de esa cartera, hace mención de que sus policías no cuentan con uniformes ni bastones o distintivos que lo identifiquen, porque carecen de recursos para dotarlos adecuadamente. Para 1964 se crea la Escuela Nacional de Policía con el fin de un entrenamiento policial, ya que la policía aún continúa siendo de tipo militar, aunque era necesario mantener una mejora en el reclutamiento de los policías más óptimo, y así evitar la contratación a dedo de estos miembros y evitar favores políticos. Entre el año de 1970 se crea la Guardia de Asistencia Rural, la GAR, en sustitución de la Policía de Villas y Pueblos y Resguardo. Para este año se da un incremento del uso y venta de marihuana, por ende se fortalecen las campañas policiales en contra de esta droga, y es en esta década que se crea la Policía Antinarcóticos, en el año de 1972, que es dependiente de la Guardia Civil, pero también se crea para 1973 el Organismo de Investigación Judicial, OIJ, la cual sustituye a la antigua Dirección de Investigación Criminales, DIC. Para la década de los años 80 se da la guerra centroamericana, y eso hace que Costa Rica se encuentre inestable en asuntos de seguridad interna. Esta década se crean los grupos de choque o grupos de élite, los cuales atienden casos complejos para allanamientos, manejo de crisis, como para casos de secuestro, etc. Algunos de estos grupos serían la UEA, Unidad Especial de Apoyo, la UEI, Unidad Especial de Intervención, el SPI, Servicio Policial de Intervención Inmediata, lo que hoy conocemos como el CERT, Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial. Durante la administración de Luis Alberto Monge se crea la Escuela de Entrenamiento Murciélago en Guanacaste. Luego de llamarse Escuela de Policía pasa a llamarse Escuela Nacional Francisco J. Ehrlich. Cabe mencionar que algunos cuerpos policiales estaban ligados al Ministerio de Gobernación y otros al Ministerio de Seguridad. Pero en 1992 se crea una fusión entre estos organismos y nace la Dirección Nacional de Control de Drogas. Muy importante es mencionar que en el año de 1994 se crea la Ley General de Policía, y esta llega a establecer varias cosas, entre estas: hacer una carrera policial. Nace la DIS, Dirección de Inteligencia Nacional de Policía, que es una policía política de inteligencia. La PCD, que es la Policía de Control de Drogas, que anteriormente lo mencioné, se llamaba Dirección Nacional de Drogas. Se crea la Policía de Fronteras, y no menos importante, se establece una regulación general para todos los cuerpos de policía del país. Para 1996 se unifican los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, Guardia Civil y Guardia Rural, y se hace llamar, o se menciona como, o se hacen llamar Fuerza Pública. La policía en una sociedad democrática podría decir acerca de esto que hace mucho tiempo en algunos países la imagen de la policía era asociada a que sus integrantes eran personas rudas y sin preparación, y personas mal pagadas. Nuestro país no se alejaba de la realidad, y esto se presentaba debido a las situaciones relacionadas con el paso político, porque todo esto conjugaba más que todo se conjugaba a lo militar, o a la opresión, o a las guerras anteriores vividas por nuestra nación. Poco a poco generó un cambio en el actuar de nuestros gobernantes, y se fue pasando a una policía más democrática, menos opresora. La imagen de una policía democrática está basada en características orientadas a las justicias y a la ley del país. El control de sus actividades es basada en el principio de los derechos de los ciudadanos. La Ley General de Policía número 7410 de 1994, esta ley establece, o está establecida en el 94, y regula todas las policías de Costa Rica en su artículo 6. Son fuerzas de policías encargadas de seguridad pública las siguientes: Guardia Civil, Guardia de Asistencia Rural, la Policía encargada de control de drogas no autorizadas y actividades conexas, la Policía de Control, Policía de Fronteras, la Policía de Migración,
la extranjería, la Policía de Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria y demás fuerzas de policía cuya competencia estén previstas ante la ley. Quiero mencionar algunas de las atribuciones generales para estos cuerpos de policía que mencioné anteriormente, y entre ellas están, y de una forma un poco resumida, las siguientes: resguarda el orden constitucional, velar por la integridad de los bienes y los derechos ciudadanos, colaborar con los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Procuraduría General, Contraloría General de la República en todas sus actuaciones policiales, auxiliar a las comunidades, las municipalidades y las organizaciones de servicio público, colaborar con ellas en casos de emergencia nacional, llevar los libros de registro necesarios en lo que consta las operaciones policiales, los responsables de estas actividades y las demás atribuciones señaladas a la Constitución política, etc. Posteriormente a esta ley 74 ya se realiza una serie de mejoras con la ley de fortalecimiento de la policía civilista del 15 de marzo del 2001, ley 8096, en la que se incluye, entre algunas cosas, el artículo 37, la creación de la Dirección Policial de Apoyo para el mejoramiento o el manejo de aspectos legales de esta dirección, en el de brindar apoyo a los miembros que componen los entes de policía. En el artículo 38, las funciones específicas para lo que fue creada, por ejemplo, brindar apoyo y asesoramiento legal a los miembros de los distintos cuerpos policiales o emitir criterios técnicos jurídicos. Y en el artículo 39 habla más que todo acerca de todo lo que son incentivos policiales, salariales. Existe más policías en esta reforma de ley civilista que beneficia al policía y a su compromiso con el trabajo democrático que esta realiza. De forma muy importante cambia los rangos de carácter militar a otros de carácter civilista. Quiero hablarles acerca de la Policía de Control de Drogas, que fue creada en 1994 al entrar en vigencia la Ley General de Policía, la 7410, en su artículo 25, como la policía encargada de control de drogas no autorizadas y actividades conexas. Está creada para prevenir los hechos punibles contemplados en la legislación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, y para cooperar con la represión de estos delitos según las leyes. Esta entidad sin fines de lucro mantiene una misión, visión y valores, de los cuales deseo hacer mención. En su visión, cambia la oferta y la demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con las habitantes y demás instituciones del Estado. La visión, ser un policía de excelencia profesional en la lucha contra drogas, que ofrece a los ciudadanos confianza y seguridad. Y sus valores, la Policía de Control de Drogas, la PCD, establece como valores de sus funciones la honestidad, el servicio público y el esfuerzo. Y son atribuibles para esta policía realizar las investigaciones de los hechos ilícitos relacionados con la tendencia y venta de drogas no permitidas, identifica a los presuntos responsables y los pone a las órdenes de las autoridades judiciales. Está encargada de elaborar informes relacionados con este tipo de delincuencia, está encargada de efectuar los decomisos de estas sustancias y de realizar todas las acciones policiales con el afán de esclarecer los hechos y presentar a las autoridades judiciales los detenidos por estos delitos. Además, son atribuibles de carácter general todas las que se mencionaron anteriormente en el artículo 6 de la ley policial. Deseo agradecerles haber visto este video y espero que sea de su agrado e información. Muchas gracias, bendiciones.